Y para profundizar más en este sentido tenemos con nosotros al doctor José de la Mata, es médico de la Sociedad Española de Reumatología. Muy buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, ¿cuáles serían las principales lesiones de espalda? Básicamente las principales lesiones de espalda son benignas, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues obedecen a sobrecargas musculares, distensiones. Luego están las patologías degenerativas, por ejemplo la artrosis y las patologías discales. Luego hay un gran número de patologías, pero mucho menos frecuentes que estas, que son las que capitalizan casi el 90% de las lesiones. Precisamente esas más frecuentes, ¿por qué se producen? Si estamos hablando de lumbalgias agudas, estamos hablando pues de sobrecargas, ¿no? Pues por ejemplo, persona que está trabajando en el jardín y va a coger un tiesto, pues se queda enganchada, como ellos dicen, pues es un motivo de lumbalgia muy frecuente cuando hay un esfuerzo desencadenante que es proporcionalmente mayor a lo que su columna es capaz de aguantar. Las otras pues forman parte del envejecimiento de la columna, que ya aparecen en edades más tardías. Y el caso opuesto a esas edades más tardías es que también estamos viendo un aumento significativo en niños y adolescentes. ¿Por qué precisamente en estos casos? Pues efectivamente es que están cambiando los hábitos de los niños. Antes los niños jugaban en los patios, al fútbol, etcétera, etcétera. Ahora están todo el día con los videojuegos, tumbados en la televisión y realmente pues no les viene nada bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo en lo que los médicos, los profesionales nos tenemos que volcar, en concienciar efectivamente que es muy importante en estas edades el ejercicio físico regular. Y la postura precisamente más aconsejable si pasamos, por ejemplo, mucho tiempo frente al televisor o al ordenador. Vamos a ver, la prevención de las lumbalgias pasa básicamente por tres aspectos. La primera es lo que nosotros llamamos normas posturales. Ahí comprende un gran número de normas que parecen de sentido común, pero que contribuyen a que la columna aguante mucho mejor todo lo que son pues nuestras sobrecargas, ¿no? Pues desde posturas al dormir, por ejemplo, muy frecuente la gente que duerme boca abajo, bueno, pues eso es fatal para la espalda. Recomendamos dormir de lado, en posición fetal, a veces con almohadón entre las piernas. Por ejemplo, al sentarse, pues es muy importante cuando se tienen problemas de espaldas que la silla tenga un buen respaldo, que sea una silla firme, no demasiado blanda, que esté más o menos a la altura del ordenador, en caso de que el ordenador sea el instrumento de trabajo, que la pantalla del ordenador esté a la altura de los ojos, que no esté girada. Es lo que se llama ergonomía en el lugar de trabajo, que por cierto suelen cuidarla bastante bien los médicos de salud laboral. Y luego, por otro lado, otras normas posturales, las amas de casa. Las amas de casa tienen un trabajo físico bárbaro que sobrecarga muchísimo y castiga muchísimo la espalda. En ese sentido es muy importante enseñarlas, pues bueno, pues cómo tienen que coger al niño de la cuna, bañarlo, cómo tienen que ir a la compra con distribuirse los pesos, cómo pueden planchar sin sobrecargar la espalda. Es decir, es un sinfín de medidas que contribuyen a lo que nosotros llamamos higiene postural, que es muy importante llevarla a cabo. En segundo lugar está la actividad física y el ejercicio físico. El ejercicio físico es recomendable para problemas de espalda ya diagnosticado. Antes solo hablábamos de la natación de espaldas. Hoy hablamos además, por ejemplo, del pilates. Pilates es una disciplina absolutamente recomendable, que yo recomiendo prácticamente a diario en la consulta, porque verdaderamente bien ejecutada supone una tonificación, una armonización de los músculos, no solo de la columna, sino también de lo que es la prensa abdominal, que contribuyen a equilibrar y armonizar precisamente las tensiones. Y por último, lo que es la actitud mental frente a una lumbalgia que ya sabemos a qué se debe combatirse con actividad y no con miedo y no con sedentarismo. Es decir, todo eso sería echarle gasolina al fuego. Y volviendo a los niños y adolescentes que sufren este tipo de lesiones, ¿después se agravan cuando superan una cierta edad? En los niños es fundamental hacer un diagnóstico preciso. Saber, por ejemplo, pues mire, este niño lo que le ocurre es que tiene una desviación de columna, que nosotros conocemos con el nombre de escoliosis. Bueno, pues ese niño tiene que someterse a un programa de ejercicio físico normal, como el resto de sus compañeros, en donde hay que incluir aquellos ejercicios que son más importantes para su espalda. Por ejemplo, que nade, ¿no? Bueno, pues el niño, aparte de las actividades extraescolares que tenga, deberá apuntarse a cursos de natación,
Y eso debe ir supervisado por un especialista periódicamente, es decir, pues anualmente, unas radiografías. En algunos casos a lo mejor hay que, para prevenir que se siga desviando la columna, pues poner algún corsé, en fin, tomar una serie de medidas, pero exige un control hasta que dejan de crecer. ¿Y tiene cura definitiva una vez ya que sí que tienen esas lesiones antes de la prevención, si no hemos llegado a tiempo a esa prevención? Pues es que las posibilidades etiológicas, es decir, la cantidad de posibilidades que tenemos en un niño son tan grandes que es muy difícil hablar de cura en todas, ¿no? Lo que sí tiene es un buen manejo. Muchos críos que padecen de dolores de espalda de niños, si de verdad son bien controlados, hacen los ejercicios físicos adecuados, etcétera, pues dejan de padecerlo cumplida la adolescencia, y eso es importante. Pues con todos estos consejos nos quedamos. Muchísimas gracias, doctor de la Mata. Muchas gracias. Muchas gracias.